Good morning, buenos días. May God bless you. Que Dios le bendiga. So a few weeks ago, I was asked about what we believe about marriage, divorce, remarriage. Hace unas semanas se me preguntó qué creo acerca del matrimonio, divorcio y volverse a casar. And so last week, la semana pasada, Jack spoke here and I spoke there in Spanish. Jack habló aquí, yo hablé allá en español. And this is a verse that we spoke about. We started with this verse. Y este es un versículo con el que comenzamos. Ese fue el primer versículo. From Matthew 5:21, in the middle of the Sermon on the Mount, en medio del Sermón del Monte, Mateo 5:21. Basically, Jesus said, you've heard this. Y Jesús lo que dice es, ustedes han escuchado esto. And that's how we start today. Y así es como comenzamos hoy. But in verse 27, pero en el versículo 27. So this is the second time that Jesus says, you've heard. And then he's going to say, but I say. Second time in Matthew chapter 5. Es la segunda vez que en Mateo capítulo 5, Jesús dice, ustedes han escuchado, pero yo digo. And so Jesus says, you've heard that it was said, do not murder. That's verse 21. En el versículo 21 Jesús dijo, ustedes han escuchado, no mates. And now in verse 27, y ahora en versículo 27, you've heard that it was said, do not commit adultery. Y Jesús dice aquí, ustedes han oído en el versículo 27, que se dijo, no cometas adulterio. And so what is the context that Jesus is referring to? ¿Cuál es el contexto al cual se refiere Jesús? And we go to the 10 commandments y vamos a los 10 mandamientos. And you get to Exodus chapter 20. Y usted llega a Éxodo capítulo 20. And you have a few commandments that are about God to begin with. Usted tiene unos mandamientos que son acerca de Dios para comenzar. It's like between you and God. Es como entre usted y Dios. And then after that first half of commandments, y después de ese primer mitad de mandamientos, then you have like the relationship commandments. Y usted tiene los mandamientos relacionales. And so, this is the first one in relationships. Este es el primero en relaciones. He says, honor your father and mother. Y el primero es, honra a tu padre y a tu madre. And then he says, you shall not murder. Y después dice, no matarás. By the way, this you shall not murder is the joint smallest or shortest verse in the Bible in Spanish. Por cierto, no matarás es el versículo 13, es el versículo más pequeño en la Biblia en español, along with Jesus wept in John, así como en Juan, Jesús lloró. This one only has 9 letters in Spanish. Este solo tiene 9 letras en español. Is Exodus 20:13. Es Éxodo 20:13. So if you ever wanted to know, si alguna vez quisiera saber, in English, the smallest verse is Jesus wept. En inglés, el versículo más pequeño es Jesús lloró. But in Spanish, there are 2 of them. Pero en español hay dos, and this is along with the one in John, y este es con el de Juan. Anyway, that's just something on the side. Eso es algo ahí para que usted sepa. In case you care, si a usted le importa, and if you don't care, I'm sorry. Y si a usted no le importa, lo siento. Anyway, some stats there for you to know. Algunas estadísticas para que usted sepa. But then Jesus in verse 14, pero en el versículo 14 Jesús dice, he says, you shall not commit adultery. Pero ahí no cometerás adulterio. Well, this is Moses, esto es Moisés, in Exodus chapter 20, en Éxodo capítulo 20. Jesus is now in Matthew 5 repeating that. Y en Mateo capítulo 5, Jesús está repitiendo eso. But then it goes on to say, in Exodus 20 from Moses, pero en Éxodo capítulo 20 de Moisés, we get to verse 17. Llegamos al versículo 17. And says, you shall not covet your neighbor's house, and you shall not covet your neighbor's wife. Y dice, no codiciarás a la casa de tu prójimo, ni tampoco vas a codiciar la esposa de tu prójimo. And so this is part of the commandments. Eso es parte de los mandamientos that came from Exodus chapter 20, que vinieron
de Éxodo capítulo 20. And so the lesson one from Jesus in Matthew 5 seems to be on adultery. Entonces la lección primera de Jesús en Mateo capítulo 5 parece ser sobre adulterio. I mean, he does say, do not commit adultery, based on what Exodus had said. Él repite esto de Éxodo, no cometas adulterio. But then Jesus adds something that is really interesting. Pero Jesús agrega algo que es muy interesante. In verse 28, en versículo 28, he says, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. So Jesus is not only addressing adultery, Jesús no solo está abordando adulterio, he is addressing adultery of the heart. Él está aquí abordando adulterio del corazón. And so the lesson one here in Matthew 5:27 and on, entonces la lección 1 en Mateo 27 en adelante is actually adultery of the heart. Es realmente adulterio del corazón. Just to add some commentary here, para agregar un poco de comentario aquí. Jesus said that gazing on a member of the opposite sex for the purpose of arousing illicit sexual desire is adultery of the heart. Jesús dijo que mirar a un miembro del sexo opuesto con el propósito de despertar el deseo sexual ilícito es adulterio del corazón. This doesn't mean lustful thoughts are equally as sinful as the act of adultery. Rather, it means God's law prohibits adulterous desires as well as adulterous actions. Eso no significa que los pensamientos lujuriosos sean tan pecaminosos como el acto de adulterio. Más bien significa que la ley de Dios prohíbe los deseos adúlteros, así como las acciones adúlteras. So basically, entonces básicamente, I've been married to my wife for 13 years. Yo he estado casado con mi esposa por 13 años. If she went to a lawyer, si ella fuera un abogado and said, I want a divorce on grounds of adultery, y dice, quiero divorciarme por adulterio, and then she says, because I think he has lustful thoughts, y ella dice, porque yo creo que él tiene pensamientos lujuriosos, that would not be sufficient in the law of the land. Eso no sería suficiente en la ley de la tierra. Maybe not with God either, y tal vez no con Dios tampoco. What Jesus is saying, lo que Jesús está diciendo, is not for people to have more options to divorce. No es para que la gente tenga más opciones para divorcio. It's for you to look into your heart. Es para que usted vea en su corazón. And to stop y parar from having thoughts like that. De parar de tener pensamientos así. That is the purpose of Jesus. Ese es el propósito de Jesús. Not for people to say, I want a divorce on adultery because my spouse had some thoughts. No para que la gente diga, quiero divorciarme por adulterio porque mi esposo o esposa tuvo estos pensamientos. It's not that. No es eso. And I hope that we understand that. Y yo espero que entendamos eso. Sin begins in the mind before it is committed outwardly. True righteousness therefore seeks to avoid not only adulterous acts, but also adulterous thoughts. El pecado comienza en la mente antes de que se cometa externamente. Por lo tanto, la verdadera justicia busca evitar no solo los actos adúlteros, sino también los pensamientos adúlteros. And so Jesus goes on to say, y Jesús continúa, and this is going to get a little, for them it was like really strange what Jesus is going to say. Para ellos va a ser muy extraño lo que Jesús va a decir. Jesus says, if your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. Jesús dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. And then the last two lines y las últimas dos líneas are the same in the next verse, son las mismas en el siguiente versículo. In verse 30, en el versículo 30. He says, and if your right hand causes you to sin, él dice, si tu mano derecha te hace pecar, cut it off and throw it away. Córtala y arrójala. Why? ¿Por qué? Because it is better for you to lose one part of your body than your whole body to go into hell.
Dice, porque más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. And the question is, y la pregunta es, do we look at verse 29 and verse 30? Nosotros vemos a versículo 29 y versículo 30. Do we take it literally? Lo tomamos literalmente. And the answer is not. We don't. Y la respuesta es no, no lo hacemos. See, if we took that literally, si nosotros tomáramos eso literalmente, this world, este mundo, would have so many people without one eye or two eyes and maybe no hands. Este mundo no tendría gente sin ojos y tal vez sin manos. And in the TV series The Chosen, en la serie televisiva The Chosen, the character who plays Matthew, el personaje que hace el papel de Mateo, when Jesus is preparing the Sermon on the Mount, cuando Jesús está preparando el Sermón del Monte, and Matthew is taking notes, y Mateo está tomando notas, and basically that's what happened. Otherwise, Matthew wouldn't know what the Sermon of the Mount is going to be like. Y eso es lo que pasó porque el Sermón del Monte, Mateo sabía que era lo que iba a pasar. And one of the questions that Matthew asked Jesus, y una de las preguntas que Mateo le pregunta a Jesús, he says, it looks like there will be a lot of people without eyes and without hands. Y Mateo le pregunta a Jesús, suena como que va a haber mucha gente sin manos y sin ojos. And so if we took that literally, y entonces si nosotros tomáramos eso literal, the world, and not only outside of Christianity, y no solamente fuera del cristianismo, even in the church, aún en la iglesia, there will be a lot of people without eyes, and there will be a lot of people without hands. En el cristianismo habría mucha gente sin manos y sin ojos. What's the point then? Entonces, ¿cuál es el punto? Look at this. Vean esto. Self-mutilation and amputation are not effective ways to overcome sin. La automutilación y la amputación de sus miembros no son formas efectivas de superar el pecado. In other words, en otras palabras, if it's difficult for you to control your eyes and your hands, the solution is not to cut them off. En otras palabras, si le es difícil a usted controlar sus ojos y sus manos, la solución no es cortarlos. That is not the solution. Esa no es la solución. This exaggeration Jesus presents is for his followers to understand that the solution is in the heart. Lo que está presentando Jesús con esta exageración es para que sus seguidores entiendan que la solución está en el corazón. And I want you to understand that. Y quiero que entienda eso. I mean, sex addiction, for instance, it is a problem. La adicción al sexo es un problema. There are people who have this condition. Hay gente que tiene esta condición. There are people who go to even like 12-step programs, support groups, because they have this addiction or addiction to like pornography or whatever. Y hay gente que va a grupos de apoyo, grupos de 12 pasos, porque tienen problemas de adicción al sexo o pornografía. And so the solution is not for them to cut all sexual desire from their lives. Y la solución no es cortar todo deseo sexual de sus vidas. The solution is to fix the heart. La solución es arreglar el corazón. And I hope that makes sense, y yo espero que eso tenga sentido. I'll continue here. Continúo aquí. Sin arises from a corrupt heart rather than flesh and bone. El pecado surge o comienza de un corazón corrupto en lugar de carne y hueso. And so Jesus is going to say later in Matthew, Jesús va a decir más adelante en Mateo, in chapter 15, verse 19, en capítulo 15, versículo 19. He says, from the heart come evil thoughts, murders, adulteries, sexual immorality. Jesús dice que del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual. So disciples of Jesus should put a stop to thoughts and behaviors that contribute to immorality. Entonces los discípulos de Jesús debemos poner fin a aquellos pensamientos y comportamientos que contribuyen a la inmoralidad. My heart and my thoughts matter to God as much
as do my actions. Mi corazón y mis pensamientos le importan a Dios igual que le importan mis acciones. Now, in the law of the land, this may be a little different. Ahora en la ley de la tierra, esto puede ser un poquito diferente. We understand that it is different for somebody to have thoughts about killing somebody and actually killing the person. Entendemos que hay una diferencia entre pensar matar a alguien y realmente matar a alguien. Because in the end, porque al final, people may not find out, la gente tal vez no se va a dar cuenta, that you were thinking about it, que usted tal vez estaba pensando. And in court, what matters is what you did. Y en corte lo que va a importar es lo que usted hizo. But God knows the heart. Pero Dios conoce el corazón. And that is really sensitive for us Christians. Y eso es muy sensible para nosotros los cristianos. The fact that whether I think about, I'm angry at somebody and I want the worst for them, or I'm thinking about adultery against God, against my wife, and the fact that God knows about it. El hecho de que yo estoy pensando con enojo en contra de alguien que le vaya lo peor, o estoy pensando en adulterio que va en contra de Dios y mi esposa, el hecho de que Dios sepa, the fact that God knows, el hecho de que Dios sepa, the fact that I cannot hide it from God, el hecho de que yo no lo pueda esconder de Dios, that is really important for us Christians. Eso es muy importante para nosotros los cristianos. So what if I feel and think about someone else? What I feel and think about someone else matter to God, same as what I do to him or to her. Lo que yo siento y pienso de otra persona le importa a Dios, al igual que lo que yo le haga a esa persona. And so adultery of the heart seems to be the first lesson. Adulterio del corazón parece ser la primera lección. And then lesson 2 seems to be on divorce. Y la lección 2 parece ser el divorcio. This may be a consequence of the first. Eso puede ser una consecuencia del primero, but not always, pero no siempre. So, not every adultery ends up in divorce. No todo adulterio termina en divorcio. And not every divorce is because of adultery, unfortunately. Y desafortunadamente, no todo divorcio es por adulterio. And so, lesson 2 seems to be on divorce. Why? ¿Por qué la lección 2 parece ser en divorcio? Because Jesus says in verse 31, porque Jesús dice en el versículo 31, it was also said, whoever divorces his wife must give her a written notice of divorce. Jesús dice, también fue dicho, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. For the Jewish who are listening to this, para los judíos que están escuchando esto, Jesus didn't need to make the reference, he just said it and they knew where it was. Los judíos sabían dónde estaba, Jesús no tenía que hacer la referencia. For us, in 2026, para nosotros en el 2026, we may ask, podríamos preguntar, where was that in the Old Testament? ¿Dónde estaba eso en el Antiguo Testamento? And so we got to look at the context of what Jesus is saying or referring to. Y tenemos que ver el contexto de lo que Jesús está diciendo o a qué se refiere. And so we get to Deuteronomy chapter 24. Y llegamos a Deuteronomio capítulo 24. And this is the law of the Old Testament. Esta es la ley del Antiguo Testamento. And basically, what it says that is that if you marry a woman, then she becomes displeasing to you, then you have to write her a divorce certificate and send her away. That's what you had to do. Entonces, básicamente lo que usted tenía que hacer era que si usted se casaba y ya le disgustaba a su esposa, le tenía que escribir un certificado de divorcio y despedirla. But then, after she leaves the house, she might become the wife of another man. Y después ella sale de la casa y podrá convertirse en la esposa de otro hombre. Now it gets more complicated y se vuelve más complicado because if that second husband dislikes her, porque si el segundo esposo ya no le gusta a ella, then he writes her a certificate of divorce, entonces le da un certificado de divorcio, and then the first husband cannot take her back. Y el primer esposo no la puede recibir, no se puede volver a casar con ella. He cannot remarry her if she had gone and married a second husband. Ella no se podría casar si ella
se hubiera casado por segunda vez, no se puede casar de nuevo con el primer hombre. Anyway, so Jesus refers to this, entonces Jesús se refiere a esto, and says in Matthew 5:21, whoever divorces his wife must give her a written notice of divorce. Él habla de que el hombre que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. And now Jesus says, but I tell you. Y Jesús dice, pero yo digo. And so this is the third time in Matthew chapter 5, esta es la tercera vez en Mateo capítulo 5, that Jesus says, you've heard this, but I say this. Jesús dice, ustedes han escuchado esto, pero ahora yo digo esto por tercera vez en Mateo capítulo 5. So what does it say? ¿Qué es lo que dice? He says, but I tell you, everyone who divorces his wife, except in a case of sexual immorality, causes her to commit adultery. And whoever marries a divorced woman commits adultery. Jesús dice, pero yo digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. So Jesus seems to give only one reason. Jesús parece que da solamente una razón for you to be able to divorce, para que usted se pueda divorciar. So what Jesus is doing here, lo que Jesús está haciendo acá, he's either placing a higher bar on the commandments, or he may be taking that bar back to where it belongs. Jesús parece que está poniendo la barra más alta en los mandamientos, o la está trayendo de vuelta a su estado original. It was a high bar. Era una barra alta. What happened, lo que pasó, is Jesus is challenging this paraphrase on Deuteronomy 24 that was distorted from the original meaning of the text. Lo que Jesús está haciendo aquí es cuestionando la parafrase de los rabinos de Deuteronomio 24 que distorsionaba el significado original del texto. In the hands of the rabbis, Deuteronomy 24 greatly multiplied the number of offenses that could justify divorce. En manos de los rabinos, Deuteronomio 24 multiplicó el número de ofensas que podrían justificar el divorcio. For instance, por ejemplo, commentaries by rabbis on Deuteronomy 24 included a wife's fading beauty or her tendency to burn food as legitimate grounds for divorce. Por ejemplo, comentarios rabínicos en Deuteronomio 24 incluían la pérdida de belleza de la mujer o su tendencia a quemar alimentos como motivos legítimos para divorcio. Some of you are laughing. Algunos de ustedes están riéndose. I hope this never happens to you, and I hope this has never happened to any of you. Yo espero que esto nunca le pase a usted, ni le haya pasado a usted. But they had gotten it so wrong. Pero ellos lo habían tenido tan mal. The rabbis, the people who were teaching the Old Testament, los rabinos, los que estaban enseñando el Antiguo Testamento, they had basically come up with this type of freedom. Ellos básicamente habían inventado este libertinaje for anyone to just divorce for whatever, para que cualquiera se pudiera divorciar por lo que sea. And I think that really matters to God, y yo creo que eso realmente le importa a Dios. You may find in the Bible a reason for you to divorce. Usted podría encontrar en la Biblia una razón para que usted se divorcie. And I'll tell you right away, y yo le voy a decir inmediatamente, what God is looking at, y lo que Dios le está viendo, is your heart, es su corazón. You may say, I am divorcing because of this. Usted podría decir, yo me voy a divorciar por esto. But God is looking at your heart. Pero Dios está viendo su corazón. Even if you feel the other party was guilty, aun cuando usted crea que la otra persona fue culpable, God is looking at your heart. Dios está viendo su corazón. Jesus is not only addressing divorce, he's addressing divorce that started from the heart. Jesús no solamente está abordando el divorcio, él está abordando divorcio que comenzó desde el corazón. And this is the second lesson, y esta es la segunda lección. It's not just divorce, no es solamente divorcio, it's divorce from the heart, es divorcio del corazón. And it may be unfortunate, podría ser desafortunado, if a Christian, si un cristiano, is living is married to someone,
Un cristiano o una cristiana está casado con alguien and is already thinking y está pensando and is maybe hoping y está tal vez esperando that something will happen, que algo pasara for them to be able to divorce, para que ellos se pudieran casar. God will never be pleased with that. Dios nunca va a estar agradado con eso. That will never please God. Eso nunca le va a agradar a Dios. If that is your desire from your heart, si ese es su deseo del corazón. Jesus is going after the heart. Jesús va tras el corazón. Jesus identified that the problem with the Jewish view on divorce was the heart. Jesús identificó que el problema con la visión judía sobre el divorcio era el corazón. One thing we can ask ourselves today, y una de las cosas que nos podemos preguntar hoy, what can my view on divorce tell about my heart? Algo que nos podemos preguntar, ¿qué podría mi opinión sobre el divorcio decir sobre mi corazón? You may say, Diego, it's in the Bible. Eso podría decir, Diego, está en la Biblia. This is it. 1 + 1 = 2. 1 más 1 es igual a 2. But what your view on divorce? Lo que usted ve sobre el divorcio. That might tell something about your heart. Eso podría decir algo sobre su corazón. Not to me, no a mí, not to others around you, no a otros alrededor de usted, but to God, pero a Dios. You're sending a message to God. Usted le está enviando un mensaje a Dios. Even on your view, on your opinion, on things like divorce. Aún en su opinión, en su visión del divorcio. What I believe about divorce says a lot about my heart. Lo que yo crea sobre el divorcio dice mucho acerca de mi corazón. What Jesus said in Matthew chapter 5 was not accepted by the Pharisees. Lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 no fue aceptado por los fariseos. And so they followed up in Matthew 19. Entonces ellos le dieron continuidad en Mateo 19. And you can read all of that. Y se puede leer todo eso. Matthew 19 from verse 3 to verse 10. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9. But basically in verse 7, pero básicamente en versículo 7, Mateo 19, 7, en Matthew 19, 7, they asked him, then why did Moses give this option? Le preguntaron a Jesús, entonces, ¿por qué Moisés dio esta opción? Why did Moses give it? ¿Por qué Moisés la dio? And this is the answer by Jesus. Y esta es la razón, la respuesta de Jesús. Moses allowed it. Moisés lo permitió because your hearts were hard. Porque sus corazones estaban endurecidos. My heart holds immense significance to God. Mi corazón tiene un significado inmenso para Dios. And due to the bad hearts of those Jewish men, divorce was allowed, but it was not the original plan. Y debido al mal corazón de estos judíos, el divorcio se permitió, pero no fue el plan original. And so many Christians today around the world, muchos cristianos hoy alrededor del mundo, they ask if divorce is allowed, who can divorce, who can remarry, who cannot remarry. Muchos cristianos se preguntan hoy, ¿quién se puede divorciar? ¿Se permite el divorcio? ¿Quién no se puede volver a casar? ¿Y quién sí? And the reality is that God's ideal plan didn't include adultery or divorce. Y la realidad es que el plan de Dios no incluía adulterio o divorcio. It has been our hard hearts that have allowed this. Ha sido nuestros corazones duros que han permitido esto. This is not a lesson about marriage, divorce, and remarriage. Esta no es una lección sobre matrimonio, divorcio y volverse a casar. But there are many Bible texts related to adultery, divorce, and remarry. Pero sí hay muchos textos bíblicos relacionados con adulterio, divorcio y nuevo matrimonio. And so, this is just a list. Esta es una lista, and that's it. Y eso es todo. There are more verses about marriage. Hay más versículos acerca del matrimonio. I'm just giving you all the list that I've got that I wanted to share with you today. Nada más les quiero compartir esa lista. I'm not going to go to those verses today. We don't have the time. No tenemos el tiempo para ir a esos versículos hoy. But if
if you're interested to read at home. Pero si usted está interesado en leer en casa, I can give those verses to you. Yo les puedo dar esos versículos a ustedes. My recommendation, mi recomendación, is that you read them and be aware of what the Bible says about that. Mi recomendación es que usted pueda leer eso y esté consciente de lo que la Biblia dice. So I'm just going to give some conclusions. Quiero darle nada más algunas conclusiones. I would like to share these conclusions. Quiero darle estas conclusiones. If you don't have a spouse, like you've never been married, usted nunca se ha casado. You don't have a spouse, look for one with the best possible heart. With the one who may exemplify the heart of Jesus. Busque un esposo o esposa, si no tiene uno, que tenga el mejor corazón posible, alguien que ejemplifique el corazón de Jesús. This will solve you so many issues. Esto le va a resolver a usted muchos problemas. Number 2, and I've got only like 4 advices, solo tengo como 4 consejos. Número 2, if you have a spouse who has a wonderful heart, don't you dare lose that spouse. Si usted tiene un cónyuge, un esposo, una esposa que tiene un corazón maravilloso, no pierda a esa persona. Keep him or keep her. Manténgala a ella o a él. Don't lose that spouse. No pierda a ese esposo. But if you have a spouse who may have issues in their heart, pero si usted tiene un cónyuge que tal vez puede tener problemas de corazón, help your spouse get the heart of Jesus. Ayúdele entonces a su esposo o esposa para que ella tenga el corazón de Jesús. The screen went blank. La pantalla se puso en blanco. It's okay. No pasa nada. I've got it here. Aquí lo tengo. Número 3. If you are a spouse, make sure you have the type. Oh, this is actually number 4. Número 4. If you are a spouse, make sure you have the type of heart that Jesus expects from you. Y si usted es esposo o esposa, asegúrese de tener el tipo de corazón que Jesús espera de usted. My prayer, mi oración, is that we are able to have the heart according to the model of Jesus. Mi oración es que nosotros podamos tener el corazón de acuerdo al modelo de Jesús. Having the heart of Jesus, teniendo el corazón de Jesús, would allow us to avoid adultery, nos permitiría evitar adulterio, and divorcio, and our children will be better husbands and wives. Y nuestros hijos serán mejores esposas y esposos. Only a couple of questions to close, solamente un par de preguntas para cerrar. How is your heart? ¿Cómo está su corazón? Is it a clean heart? Es un corazón limpio. We're going to have a song of invitation. Vamos a tener un canto de invitación that talks a little bit about the heart. Habla un poquito del corazón. And it talks about the power of Jesus. Y habla del poder de Jesús. Jesus is powerful. Jesús es poderoso to help your heart, para ayudarle en su corazón. So if you have a need this morning, y si usted tiene una necesidad esta mañana, you may say, Jesus, I need help. Usted podría decir, Jesús, necesito ayuda. I need help with my relationships, necesito ayuda con mis relaciones, with my current relationship, con mi relación actual, with future relationships, con relaciones futuras, even with past relationships, incluso con relaciones del pasado. I know that many Christians have gone through a lot of trials. Yo sé que muchos cristianos han pasado por muchos problemas. I know lots of Christians who have gone through divorce. Yo sé de muchos cristianos que han pasado por el divorcio. I have not, yo no. Neither have my parents, ni tampoco mis papás. But I have a wife, pero yo tengo una esposa. And she experienced that as a child. Y ella experimentó eso como niña. And so I know secondhand how difficult it is. Y yo sé de segunda mano lo difícil que es. And so I want to be able to just help you. Quiero ayudarle.
And for us to help each other. Y para que nosotros nos podamos ayudar unos con otros. And so if you have a need, y si usted tiene una necesidad, the idea is not for you to be condemned. La idea no es para que usted sea condenado. It's for you to get the heart of Jesus. Es para que usted tenga el corazón de Jesús. Thank you for your time. Gracias por su tiempo. I hope this lesson is applicable to you as it is to me. Yo espero que esta lección sea aplicable para usted como lo es para mí. And God bless you. Y que Dios le bendiga.